Por favor, a nuestros panelistas nos acompañen en el escenario. Doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas ACP, Juan Camilo Nariño, presidente de la Agencia Nacional de Minería ANM, y Juan Lozano, exministro de Ambiente, quien será el moderador de este segmento. Bienvenidos todos, adelante, por favor. Juan Lozano, exministro de Ambiente, será el moderador de este segmento. Juan, enfrente está el monitor con el tiempo establecido para este panel. Todo tuyo, este auditorio. Adelante, bienvenido siempre. Muchas gracias, Mafe. Muy buenos días para todas y para todos. Es un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias, doctor Bruce, por la invitación y además por el gusto de poder tener este panel maravilloso con los voceros más calificados de sus respectivos sectores en un momento tan importante, tan complejo, tan lleno de desafíos, tan lleno de incertidumbres, con tantas oportunidades como las que tenemos en Colombia, con tantas capacidades para salir adelante, pero al mismo tiempo con tantas amenazas y complicaciones en la coyuntura. Aunque no lo habíamos previsto así inicialmente, yo de pronto quisiera, si ustedes, los panelistas, están de acuerdo, que diéramos una mirada rápida desde cada uno de sus sectores a un par de asuntos de coyuntura caliente, para ver cómo impacta y cómo afecta lo que está sucediendo. Llevamos, no sé, 7 meses del gobierno del presidente Petro. A mí a veces me parece que lleváramos 5 años, porque todos los días tenemos una nueva reforma, un nuevo proyecto, una nueva iniciativa. Ayer se presentó la reforma laboral. Es, digamos, dicen en Estados Unidos, the talk of the day, es el tema del día. Quisiera arrancar por ahí una primera impresión sobre la avalancha de reformas que hay en el Congreso y cómo sienten cada uno de ustedes que puede afectar, dentro de este marco de perspectivas del sector, los intereses de cada uno de los sectores que ustedes representan. Una mirada panorámica en el tema en el que ustedes quieran hacer énfasis: la reforma laboral, la reforma pensional, las múltiples reformas judiciales, esa catarata de normatividades propuestas al Congreso. ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la están viendo y cómo los pueden afectar? Si les parece, las damas primero, y empezamos por la doctora Luz Estela Murgas, a quien me da mucho gusto saludar. Muchísimas gracias, Juan, a ti, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por esta invitación, Bruce. Un saludo especial para todos y en especial para mis copanelistas. Yo creo que en efecto es una avalancha de reformas y hay que estar muy atentos para no distraernos. Y hablando en estricto sobre el impacto de esas reformas en lo que tiene que ver con la industria del gas natural, yo quisiera detenerme en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo va a ser fundamental porque habilita el programa de gobierno en los próximos años. En lo que tiene que ver con la industria hay cosas positivas y hay algunas cosas en las que hay que trabajar con el Congreso. Y en las positivas yo quiero retomar algo que el presidente Gustavo Petro dijo en el Congreso de Naturgas del año pasado, y fue que en su gobierno el gas natural tendrá cabida siempre que reduzca emisiones y que abarate costos. A partir de ese enunciado, Juan, yo
trabajé de la mano del director nacional de planeación, a quien tengo que reconocerle que tuvo una apertura total a escuchar, a entender y a construir propuestas a partir de ese enunciado del presidente, y gracias a eso puedo hoy decir que el proyecto presentado por el Gobierno Nacional en efecto impulsa algunos temas que había que destrabar para poder ampliar cobertura en materia de gas natural. 3 temas puntuales. Lo primero, el Plan Nacional incluye la posibilidad de que los constructores de vivienda de interés social puedan entregar el punto de conexión interna del gas natural. ¿Sí? Antes no había esa obligación, hoy la hay, eso permitiría reducir pobreza en los segmentos más vulnerables, estratos 1 y 2. 2, en materia de sustitución de leña, establece un programa de sustitución de leña. Hoy 1.8 familias en Colombia todavía cocinan con leña y con residuos contaminantes. Establece un programa de sustitución de leñas por energético de transición y detalla cuáles son los energéticos de transición, entre esos gas natural y biogás. Entonces, 2, otro tema para resaltar. ¿Qué más? Fertilizantes. El Plan Nacional de Desarrollo está siendo consecuente y coherente, aprovechando insumos que tenemos en Colombia como el gas natural, y seguramente más adelante Juan Camilo hablará de los minerales que sirven para ello, para ser autosuficiente en la producción de fertilizantes, y el Plan Nacional de Desarrollo lo estimula. ¿Qué me parece que le hace falta o en qué hay que prestar una especial atención? En el transporte público de pasajeros. Porque cuando hablamos de movilidad sostenible, para poder atacar o mantener una mejor calidad de aire, la movilidad sostenible es que utilicemos vehículos dedicados a gas natural y eléctricos. Establece el Plan Nacional de Desarrollo una cofinanciación exclusiva para buses y taxis eléctricos. Y yo creo que es un error restringir la tecnología para el uso de una sola tecnología, porque lo que hacemos es probablemente incentivar o crear un incentivo perverso al uso del diésel y de la gasolina por mucho más tiempo. Es un poco para destacar del Plan Nacional de Desarrollo, pero habrá que, sin lugar a dudas, atender con la capacidad técnica que tengamos cada uno de los gremios todas las otras reformas y los impactos, sin dejar de lado el Plan Nacional de Desarrollo, que al no tener unidad de materia, compone y consolida una cantidad de temas que tendrán impactos transversales. Muchas gracias, doctora Luz Estela. ¿Has podido sondear en el Congreso cómo está el tema frente a estas preocupaciones? ¿Qué se siente en el Congreso frente al plan de desarrollo? Sí, yo creo que lo que se siente es muy distinto a lo que vimos en la reforma tributaria. Yo creo que en la reforma tributaria, a pesar de los grandes esfuerzos que hicieron, Bruce, que hizo un esfuerzo extraordinario, que se lo he dicho en varias ocasiones, que permitieron, por supuesto, que hubiesen modificaciones distintas a las que inicialmente se presentaron, creo que en últimas terminó aprobándose el proyecto de ley que presentó el gobierno, en su mayoría. Tal vez, por supuesto, por la coalición de los partidos de gobierno que apoyaron de manera unánime la propuesta. Creo que los congresistas sienten que el Plan Nacional de Desarrollo va a ser una discusión distinta, que no va a suceder lo que sucedieron hace algunos meses y que ya los partidos políticos pues, empiezan a tener un poco más de injerencia en lo que se quiere. En los temas puntuales de transporte público, el presidente ha sido muy claro en el tema eléctrico, la ministra Muhammad de Medio Ambiente ha sido muy claro en que tienen prioridad frente a los vehículos eléctricos, pero hay que hacer la tarea. Yo he ido haciendo una sensibilización y tratando de explicar y con datos, sobre todo para hacer una discusión mucho más objetiva, por qué deberíamos habilitar la cofinanciación también para buses y taxis de gas. Muchas gracias. A propósito, saludamos a los congresistas que están en el salón. Sé que hay algunos, vi a la senadora Jenny Rosso, pero sé que hay otros congresistas en el salón a quienes saludamos. Doctor Francisco Lloreda. Aló. Bueno, muchas gracias, Juan. Bruce, muchas gracias por liderar desde hace 12 años este importante evento. Gracias a Jaime, a todos los organizadores y a todos los asistentes. Lo primero, quisiera tomar una licencia, Juan, para señalar algo que ha ocurrido que creo que es de la mayor importancia para nuestra industria. Y es el que Promigas y TGI hubiesen logrado conectar de manera bidireccional el sistema de gasoductos del interior del país con la costa caribe.
Creo que es de la mayor importancia, no solo desde el punto de vista de abastecimiento, sino como un primer paso para que logremos un impulso decidido a la producción de gas natural en el país y a su distribución. Entonces, pues de verdad muchas gracias a Juan Manuel Rojas y gracias también a Mónica Contreras por esa decisión independiente de su remuneración, que me parece de la mayor importancia. ¿Y por qué digo esto, Juan? Porque nosotros necesitamos pues, que el gas natural sea hecho en casa, no importado. Necesitamos ver cómo logramos contar con la regulación, con la infraestructura para poder sacar y llevar ese gas a todas partes. Y algo que pues, también es muy importante, y por qué no es, ojalá a la vuelta de unos años no solo petróleo, sino gas es lo que estemos exportando. Dicho lo anterior, un comentario y ese, pues creería que ojalá el Congreso de la República se dé los tiempos necesarios para hacer los análisis que requieren las distintas iniciativas de ley que se están presentando, porque todas son de la mayor importancia, de grueso calibre y no pueden salir a pupitrazo. El Plan Nacional de Desarrollo, y ahí pues en este momento es lo que tiene una mayor relación con los temas del sector, digo dos cosas. La primera, Juan, es independiente de los lineamientos deseables o cuestionables que se puedan tener, pues lo cierto es que creo que se desaprovechó o se está desaprovechando una oportunidad, y es porque el gran ausente en el Plan Nacional de Desarrollo es el sector minero energético y la transición energética. Sobre temas de transición energética prácticamente no hay nada en el Plan Nacional de Desarrollo, pese a, pues a toda la discusión mediática. Pero eso me lleva, y con esto termino, Juana, a señalar algo que me parece que es positivo, y me parece positivo que el gobierno nacional haya unificado criterios sobre la transición, esto a través pues, de un comunicado que se emitió ayer, y en ese comunicado el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Minas y Energía, lo que indican es que los tiempos de la transición energética van a estar supeditados a los tiempos, Juan, de una transición en las exportaciones, una diversificación de la economía, la reducción progresiva, gradual del uso del petróleo y del carbón y la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país. Entonces eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque parte de la premisa de que la transición energética no puede depender únicamente de unos objetivos loables sin duda de carácter ambiental y energéticos, más cuando Colombia, pues lo cierto es que el impacto de Colombia a nivel global en materia de emisiones de gases de efecto invernadero pues es mínima. Y lo otro, cuando es claro que el gran desafío de la transición energética en Colombia no está en la oferta de energía, está en la demanda de energía y es en la transformación del parque automotor. Gracias, Juan. Muchas gracias, doctor Lloreda. Una pregunta sobre lo que usted menciona frente al vacío del tema de transición energética, el camino hacia la transición energética. ¿Qué será mejor? ¿Trabajar en el Congreso con los ponentes, con los miembros del gobierno, con el Departamento de Planeación, para que la versión final del plan de desarrollo tenga unas normas y unas disposiciones más completas? O, como le decían a uno las mamás, déjelo así, mijito, que puede ser peor? ¿Qué es mejor? ¿Cuál debería ser el camino? ¿Llenar de contenidos ese capítulo
Porque, y lo digo como confesión de ciudadano, a mí me ha impresionado mucho lo que ha ocurrido en el debate de la salud, por ejemplo. La reforma que va a salir de la salud es muy distinta a la reforma que presentaron. Va a tener unas modificaciones y hay unos temas en los que la sociedad fue logrando algunos consensos, hay otros en los que hay un gran debate. Digamos que el debate parlamentario sí está teniendo incidencia en las normas finales, acompañado por supuesto del debate de opinión pública. ¿Qué hacer? Bueno, ya habrá oportunidad para hablar del engendro de la salud, ¿cierto? Pero, Juan, yo creería que tendría sentido incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una serie de disposiciones en el marco de lo que han señalado los tres ministerios, como por lo menos para demarcar la cancha. Me parece que eso tendría sentido y además porque ahí se incluyen unos objetivos que son loables, que tienen que ver con mayores inversiones en energías renovables, entre otros, pero a todo e indica incluso que el gobierno le hará un seguimiento permanente a todo ello, tanto a los determinantes de esa transición a los que me referí, pero también a una serie de iniciativas que están ahí plasmadas, pero no tenemos conocimiento de cuáles son las acciones concretas, dónde están los recursos, cuáles son los tiempos, cuáles son las metas, cuáles son los indicadores. Entonces sería muy interesante de pronto en este y otros campos introducir en el plan de desarrollo por lo menos unos lineamientos generales y sí, pues unas herramientas fácticas para poder hacer seguimientos y no se queda entonces en un seguimiento retórico. Doctora Luz Estela. Yo quería aprovechar que Francisco está hablando del comunicado y para ser prácticos, eso que está en el comunicado, que comparto plenamente, que es un trabajo articulado entre ministerios, que reconoce que los esfuerzos de la transición no están en la oferta, como lo dijo ahorita Kiko, sino que está en la sustitución gradual de la demanda, que reconoce que la transición energética, eso es importantísimo, reconoce que la transición energética no puede desconocer estar aislada de otros objetivos económicos, porque la transición tiene que ser equilibrada en el sentido de lograr una economía más diversificada y sostenible a largo plazo. Pero en el tema puntual sobre los, sobre los contratos de exploración y producción, yo creo que es que se debe aprovechar para que se incluya un articulado específico que permita, a partir de lo que dice el comunicado, que es de los informes que va a haber de reservas y de producción, hacer determinaciones de política pública en el futuro, pero en un artículo. Hoy en día en las bases del plan hay algo preliminar, que es que en la página 144, no se me olvida, Juan, señala que se harán monitoreos de los contratos de exploración y producción existentes para determinar un balance de oferta y demanda y así determinar política pública que asegure seguridad energética en el corto, mediano y largo plazo. Pero está en las bases, debería ser parte, como lo dice Kiko, de un artículo contundente. Entonces, solo para cerrar, ese comunicado debería traducirse en artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que habiliten los propósitos y que permitan hacer el control y seguimiento. De acuerdo, y creo que eso es casi que una conclusión que pudiéramos subrayar. Doctor Juan Camilo, tiene usted la palabra. Gracias, Juan, y gracias, Bruce, por la invitación. Un saludo también para los compañeros de varias luchas, conversaciones en todos estos 7 meses que, como dice Juan, han sido ya, parecen muchos más. Igualmente, Jaime, un saludo especial y a todo el equipo, gracias por la invitación. Juan, la pregunta inicial es cómo sentimos un poco esta gran cantidad de reformas. Yo lo que siento ante las reformas que todos estamos sintiendo en el día a día y ante los riesgos que tienen muchas de ellas en nuestras análisis personales, sectoriales y por supuesto de la institucionalidad del país, y que hay muchas, el Plan Nacional de Desarrollo que mencionaron, la conversación de la transición energética, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional y posiblemente también lo que el gobierno ha venido mencionando en relación con un nuevo código de minas. Yo siento, Juan, que todo eso lo que necesita realmente es orden. Las grandes transformaciones sociales, las grandes transformaciones sectoriales, las grandes transformaciones como la de la transición energética necesitan orden.
Y mi llamado permanente al gobierno es en ese sentido, a que exista un liderazgo con orden y una participación efectiva en el diálogo el cual el gobierno ha llamado y ha convocado, que en muchas de ellas incluso lo ha tenido en particular en la reforma laboral liderado por Bruce y otros gremios. Pero además del orden, esas conversaciones deben ser efectivas. De nada sirve conversar y gastar mucho tiempo en muchísimas reuniones si al final presentan los documentos o las leyes o los proyectos sin que lo que se conversó por lo menos se tenga en cuenta. Entonces, tal vez mi sensación con esa pregunta, que creo que es provocadora inicialmente, es que esto debe tener orden, y debe tener orden y liderazgo, porque si no vamos a terminar con unas transformaciones que no van a buscar lo que el gobierno quiere que se logren en la mitad de todo esto, y es unir a los colombianos, convocar a los colombianos en torno a unos propósitos comunes en materia laboral, en materia pensional, en materia de salud y por supuesto en algo que nos toca a todos aquí sentados en materia de transición energética. Y tal vez lo segundo, que hago yo un llamado en ese sentido, es que además de ese orden y de esa efectividad en la conversación, deben ser coherentes, que es de alguna forma muy relacionado con el orden. Una política de transición energética debe tener coherencia con otra política, que es la política minera. De nada sirve tener una claridad hacia dónde se quiere ir en materia de movilidad eléctrica, generación eólica o generación solar, si no existe una coherencia clara y un apoyo claro a una política distinta a esas, necesaria para que eso se dé, que es la política de fomento minero. De nada sirve conversar en el país o fomentar una conversación a veces polarizante en relación con la seguridad alimentaria de los colombianos si no existe otra política, que es la política minera, para que esos minerales los podamos extraer, generar cadenas de valor a través de los fosfatos y producir fertilizantes, que va de la mano de la conversación de la reindustrialización del país. Otra conversación. Entonces creo que esto necesita orden. Orden para que esa implementación de esas políticas sean coherentes, y sean coherentes además en los distintos niveles del Estado. Porque una cosa es la conversación que los ministros y el presidente están planteándole al país, otra cosa es lo que se está conversando en el Congreso, y otra cosa es lo que las instituciones, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad de Licencias Ambientales y de ahí para abajo están teniendo. Entonces creo que esos lineamientos generales también deben llevarse para que exista coherencia ya en la implementación del día a día de decretos, resoluciones y demás. Porque si no, esto no va a terminar en el país que todos queremos, sino en un desorden gigantesco. Entre lo que se habla, se lleva al Congreso y también se implementa. Así que ahí termino. Al final del muy buen panel anterior, tal vez Juan David decía que hay un reto gigantesco que consiste en transformar una narrativa que tiende a hacer pecaminosos estos sectores y buscar cómo se incorporan dentro de un criterio de desarrollo sostenible. Cuando se escucharon unas primeras voces oficiales sobre esos sectores, esa narrativa se reafirmaba con una gran satanización, digamos, de estos sectores. Mi pregunta, doctor Juan Camilo, es: ¿ha cambiado algo en estos meses? Digamos, de los discursos iniciales muy duros que se profirieron contra el sector o que presagiaban grandes tempestades y dificultades para el sector, ¿ha habido cambios, ha habido modificaciones? ¿Qué ha pasado en estos primeros meses de gobierno en ese frente? No, yo sí tengo que reconocer que esta conversación un poco ha venido generando equilibrios derivados de nuestro ejercicio, entre otras cosas gremial, pero también equilibrios que vienen desde las comunidades, equilibrios que vienen acá con la senadora Rosso, que hemos venido conversando esta semana, equilibrios que vienen desde los partidos políticos. Entonces todo esto tiende, y Colombia es un país que tiende a generar ciertos balances. En materia minera creo que la conversación en el mundo ha venido generando balances.
y la conversación con el gobierno también se ha venido generando ciertos balances. ¿En qué sentido? Y es que es una conversación en relación con el carbón que tiene una profunda dimensión social, una conversación de la transición energética, y otra conversación distinta es la minería, que esas políticas públicas que el gobierno quiere implementar se necesita. Y creo que ahí hemos venido avanzando, generando balances en esa necesidad. Falta saber el cómo y que las instituciones lo implementen, pero sí siento que ya ha venido ya generándose una conversación mucho más equilibrada en la percepción y en la, de alguna forma, aceptación de que la minería es necesaria, entre otras, pues para el país, como lo hemos venido diciendo, pero que es necesaria para esas políticas públicas que se quieren implementar y que, como lo decían Luis, Juan David y Lucas ahora hace un momento, es absolutamente coherente también con la implementación de un ambiente más verde, más tranquilo y más sostenible hacia adelante. El mundo más verde que queremos, la Colombia más verde que queremos, solo es posible con más minería. Y eso es perfectamente compatible con la conversación social, con la conversación ambiental, con las organizaciones sociales y ambientales que quieren plantear una conversación distinta. Entonces siento, Juan, que incluso en un mediano plazo, si este gobierno asume ese liderazgo, asume con orden esta conversación, creo que en el mediano plazo vamos a tener unas conversaciones mineras, unas conversaciones de los sectores sociales mucho más tranquilas y equilibradas, cosa que ningún otro gobierno o de ninguna otra tendencia hubiera podido liderar. Entonces el gobierno ahí tiene una responsabilidad grandísima y es terminar estos 4 años generando conversaciones más tranquilas, pero solamente con su liderazgo. Más tranquilas seguramente y más ilustradas. Parte de la responsabilidad del sector privado en tiempos de tanta turbulencia es, por supuesto, nutrir de argumentos técnicos ilustrados a la opinión pública y a los tomadores de decisiones para ir encontrando esa ruta. No sé si sea un poco de ingenuidad democrática, pero creo que no hay otro camino distinto que el de llenarse de argumentos sólidos, serios, técnicos, para poder llegar a las mejores decisiones. Doctor Bruce, de nuevo, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Tiene usted la palabra. Juan, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos pues, por estar aquí y por acompañarnos, a quienes han decidido venir, a los congresistas. Voy a volver un poco a la pregunta original tuya al inicio del panel alrededor de las cosas que están pasando en este momento y cómo las vemos. Y hubo entre las intervenciones de mis 3 compañeros y tus preguntas y comentarios, hubo algo que realmente me hizo a mí ahorita pensar en que, sin duda alguna, digamos, uno de los las grandes preocupaciones que yo creo que tenemos que tener en este instante es verdaderamente la capacidad que tenga el Congreso de dar todos los debates al mismo tiempo en forma suficientemente profunda y en forma suficientemente responsable. Me asusta un poco, Juan, que creo que Kiko mencionó en un momento dado y dijo que se pudiera pupitrar algo. Me asusta un poco que de repente vayamos a tomar alguna decisión sin suficiente información, alguna decisión sin suficiente debate, alguna decisión sin suficiente conciencia alrededor de cuáles pueden ser las consecuencias alrededor de la misma. Son demasiadas cosas las que están en este momento en el aire y el Congreso le corresponderá verdaderamente decir si tiene la capacidad de tomar esa decisión o no. El Congreso también puede tomar la decisión de decir vamos por pedazos, vamos saliendo de temas, vamos concentrándonos en tomar las decisiones. Es que no es sino ver lo que sucedió, digamos, desde el inicio del mes de febrero hasta ahora, que en un periodo durante el cual no había sesiones del Congreso no ordinarias, porque estaban las extraordinarias citadas, sí, especialmente alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, pero en realidad no había sesiones ordinarias, entonces había muchas cosas que no pasaban, y no pasaba control político, y no pasaban muchas otras cosas a la cual le van a tener que gastar una gran cantidad de recursos, y ver cómo, por ejemplo, que lo mencionaste ahorita, cómo, por ejemplo, nos gastamos el tiempo del país, bien gastado, creo yo, en dar el debate de la reforma de salud, por ejemplo, especialmente de la reforma de salud. Ayer se radicó la reforma laboral y yo le quiero decir al país, esa reforma es tan o más grande que la de salud
y va a requerir de tantos o más debates que los que ha requerido hasta ahora, que se han requerido hasta ahora o que se han dado ahorita en la de salud. Y yo sí pregunto, ¿tenemos la capacidad, el tiempo de las personas, las comisiones séptimas, esas dos van por séptimas, pero también la pensional va por séptimas? Las comisiones séptimas van a ser capaces de hacer un debate bien dado o no, porque no se trata de aprobar por aprobar, es decir, de hecho, si aprobamos por aprobar, estamos entonces en un periodo, digamos, en extremo peligroso en este momento, que es el de tomar decisiones fundamentales, estructurales, que pueden terminar afectando en forma inmensa a la población, a los ciudadanos, y que no van a ser correctamente estudiadas, Juan. Eso digamos, en esta conversación me parece que es muy importante. Y faltan, ¿no? Porque no han radicado o no se ha radicado la pensional, que dijeron que se radicaba creo que el día 22. Está la conversación alrededor de eventualmente la ley de sometimiento, de acogimiento, lo que va a ser una conversación grande. Ya nos dimos cuenta ayer en la dimensión del debate frente al cual estamos, y hay algunas otras que están ¿perdón? La de servicios públicos, y hay algunas otras que están en este momento. Yo quizá lo que le diría, el país debe en este momento primero reflexionar alrededor de vamos a ser capaces o no de dar las discusiones, y vamos a ser capaces o no de dar discusiones que conduzcan a que no vayamos a cometer una irresponsabilidad. Las irresponsabilidades grandes las termina pagando todo el mundo, las termina pagando sobre todo la población, sobre todo la ciudadanía. En el caso de salud lo sabemos, afortunadamente, digamos, se ha logrado poner el foco en ese tema tan grande, pero en la laboral tenemos muchas preocupaciones. Y voy a hacer una mención, creo que algo que mencionó Juan Camilo ahorita. Nosotros llevamos reuniéndonos desde el mes de noviembre, casi noviembre, alrededor del tema de una posible reforma laboral. Primero una subcomisión de reforma laboral, y luego desde hace 2 semanas ya en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, 77 artículos, 78 artículos, sobre los cuales tenemos muy pocos acuerdos realmente. Incluso ahora mientras estábamos aquí estaba leyendo, porque me acaba de llegar el análisis ya sobre el texto, digamos que en realidad nos lo entregaron en la madrugada del día de hoy, y algunas de las cosas que habíamos logrado o creíamos que habíamos logrado alrededor de acuerdos el día lunes o martes, no fueron incluidas en la reforma, y no solamente eso, sino fueron, digamos, de alguna forma reversados, o nos vimos reversados a posiciones en las cuales nos habíamos sentado durante el mes de febrero. En realidad lo que se nos viene es demasiado grande. Ahora, yo de lo que sí debo hacer, y uno tiene que ser justo en la vida, es reconocer que la ministra ha sido, digamos, gran defensora de la figura del tripartismo, en el sentido de que efectivamente nos hemos sentado muchísimas veces con el sector representante de los trabajadores, los sindicatos y centrales de trabajo, nosotros, digamos, como representantes de los empleadores y el gobierno. Es decir, ese ejercicio sí se ha activado y se ha activado bien. Ahora, me preocupa, como dice Juan Camilo, que de repente uno se sienta y de repente pues no, las cosas que se dicen no sean tenidas en cuenta. O sea, no es solo sentarse por sentarse. Entonces, de verdad, y bueno, y no dije nada de energía, ¿no? Ni de minería, pero sí lo quería mencionar porque Culpa mía por desordenar el panel, pero creo claro, que… así fue. A Juan le ganó el espíritu periodístico porque me dijo, y podemos hablar de esto, y digo, mira, lo que quieras preguntar, pues además va a ser interesante, pero sí tienes razón. Muchas gracias, Bruce. No, totalmente culpable, pero es que sí creo que si vamos a analizar las perspectivas, tenemos un escenario muy, muy particular y con grandes desafíos entre los propósitos loables y la realidad de las reformas. ¿Cuánto la reforma laboral beneficia a quienes ya tienen empleo? ¿Cuánto valen esas cargas laborales para las empresas? Y garantizar esos nuevos beneficios y esas nuevas cargas, cuánto nos va a costar en la posibilidad de generar empleo en el futuro y de enfrentar el desempleo y la informalidad, que son los grandes desafíos. Sí. A uno no se le puede olvidar, yo lo dije muchas veces en la mesa de concertación, lo he dicho en medios, se lo dije incluso al presidente, que Colombia es un país muy atípico y muy, en cierta forma también muy, digamos, quiero utilizar bien la palabra, pero que tiene grandes problemas, digamos, alrededor de su estructura laboral. ¿Por qué? Tenemos 22 millones de trabajadores o de personas activas, digamos,
en el mercado laboral, de los cuales solamente 7 millones son realmente trabajadores formales. Es decir, tenemos un mundo laboral en donde hay 15 millones de informales y 7 millones de formales. Y a uno no se le puede olvidar nunca eso cuando esté haciendo un análisis, porque por supuesto, por alguna razón tenemos esa realidad primero, y segundo, tenemos el riesgo de que por supuesto cualquier decisión equivocada que nos tomemos nos va a aumentar efectivamente la informalidad. Veo en la reforma que estábamos, como repito, leyendo ahorita el texto definitivo, veo grandes riesgos, especialmente alrededor de aumentos en la informalidad y eventuales aumentos en el desempleo. Y esto es difícil decirlo en público porque a uno lo pueden tachar de desinteresado respecto de los trabajadores o de los derechos de los trabajadores o de eventualmente, por supuesto, la remuneración de los trabajadores, pero lo cierto es eso, si no tenemos actividad económica suficientemente dinámica, y esto puede terminar sucediendo o puede terminar produciendo, digamos, que haya una desaceleración de las capacidades de esta economía, de esta sociedad de generar empleo. Muchas gracias, doctor Bruce. Doctora Luz Estela, si ya vamos puntualmente a tu sector con ese foco, ¿cuáles son las grandes oportunidades y las grandes amenazas en esas perspectivas? Las grandes luces en las oportunidades y las grandes advertencias en los peligros y amenazas. Yo quisiera comenzar diciendo, yo creo que el gas natural es el principal aliado o el aliado más estratégico para las grandes apuestas del gobierno, que probablemente también son grandes apuestas del sector privado y del Congreso de la República, en 5 aspectos fundamentales. Primero, reducción de pobreza y cierre de brechas de desigualdad. Creo que Colombia, la circunstancia de Colombia, tenemos a 20 millones de personas en situación de pobreza, ameritan que inclusive la transición energética, hablando puntualmente de eso, sea pensada en la gente y que no golpee el bolsillo de la gente. Entonces hay un poco, Juan Camilo hablaba de justa, yo hablo de justa y también de ordenada, pero justa es pensando en el tema económico. El gas natural, por supuesto, cada vez que nosotros hacemos una conexión, Juan, que sustituimos el uso de leña por gas natural en una familia, en estrato 1 o 2, en la ruralidad, lo que hacemos es llevar calidad de vida, lo que hacemos es mejorar la salud de esas familias que inhalan el humo y además, por supuesto, de la contaminación que generan, y liberamos capacidad de pago. Hicimos un estudio reciente de pobreza y llegamos a la conclusión que incluso en aquellas zonas donde se utiliza gas GLP por cilindros, si las familias se pasaran a utilizar gas natural, tuvieran un ahorro casi de 72.000 pesos en estrato 1 y 2. Entonces, llevar gas natural, sin lugar a dudas, es una herramienta para reducir pobreza y cerrar brechas de desigualdad. Lo segundo, en materia de transición energética, hemos escuchado mucho algo que pareciera hoy en día ser un eslogan, pero no es un eslogan. ¿El gas natural va a permitir acelerar la transición energética? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque tiene 3 atributos fundamentales. Primero, es económico. Si yo le pregunto a todo el auditorio aquí de todos los servicios públicos que le llegan a su casa, ¿cuál es el más económico? ¿Qué me responderían? El gas natural. Entonces, de lejos es el más económico de la canasta. Segundo, lo tenemos disponible en Colombia. Kiko lo mencionaba hace un momento, tenemos que desarrollar el potencial de reservas que tenemos en Colombia con más actividad exploratoria para que no nos toque depender del gas natural de otros países. Y lo tercero es que es un energético de bajas emisiones. Y es de bajas emisiones porque cuando lo comparamos con energéticos tradicionales, que son más contaminantes, lo hacen estratégico para que mientras que avanzamos a producir más energías eólica y solar, la intermitencia frente al sol y el viento podamos respaldarla con un energético bajo en emisiones como es el gas natural. Y las 3 últimas. Bueno, 1, hablábamos del proceso de industrialización. Si queremos acelerar un proceso de industrialización, principalmente en el agrocolombiano, lo que tenemos que utilizar es un combustible que sea económico, que sea más limpio y que lo tengamos disponible, y ese es el gas natural. Y además, 2 aspectos fundamentales, insisto en el tema de fertilizantes. Hoy Colombia importa el 70% de los fertilizantes de países como Estados Unidos, China y Rusia.
¿Por qué de Rusia? Porque como Rusia es uno de los principales productores de gas natural, pues a su vez es uno de los principales productores de urea, y nosotros estamos importando la urea ya, en vez de aprovechar el gas natural que tenemos para ser autosuficientes, abaratar ahí sí los costos de los alimentos y luchar verdaderamente contra el hambre. Entonces, yo creo que el gas natural cobra un papel muy importante en todas las apuestas que tenemos como país, es el más consistente con las demandas sociales que tiene Colombia, y eso sin lugar a dudas tenemos que insistir en que se haya reflejado tanto en política pública, bien sea de parte del Ejecutivo como de parte del Congreso, en estas reformas que estamos hablando y en lo que venga a futuro como decretos reglamentarios a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, doctora Luz Estela. Doctor Francisco. Muchas gracias, Juan. Lo primero, yo quisiera ver como una oportunidad lo anunciado ayer por el Gobierno Nacional en cuanto a que la política, no solo de transición, sino la política de exploración y producción de petróleo y gas del país realmente esté supeditada a esos 4 determinantes que se han señalado y que indiqué al inicio de los tiempos de una transición exportadora, de la diversificación de la economía, de una reducción gradual pero muy sensata del uso de algunos combustibles fósiles y la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país. ¿Cómo determinar esos tiempos? Es la tarea por realizar, pero me parece que ahí hay una oportunidad y yo lo veo además, Juan, como una oportunidad porque el gobierno, al tiempo de señalar esos como determinantes, hace referencia a las reservas probadas de petróleo y gas del país e indica que debemos estar todos atentos a la que va a certificar la Agencia Nacional de Hidrocarburos en mayo. Es muy probable que las reservas probadas de petróleo y gas del 2022 a 31 de diciembre del 2022 sean mayores a las del año 2021. ¿Por qué? Porque los precios internacionales el año pasado el promedio fue $100. Entonces hay lo que se llama, ustedes conocen, una reclasificación técnica de reservas, y hay unas reservas que con precios más bajos simplemente, es decir, es un petróleo y un gas que no se puede extraer y ya va a aparecer como que sí se puede extraer, como reservas probadas. Eso, pues por supuesto, va a ser una buena noticia cuando se presente, pero no nos puede llevar a confundirnos porque esa certificación responde a una situación muy coyuntural de unos precios altos. Desafío. Con frecuencia se habla de pronto digamos, como si fuera algo tan simple, el sacar adelante los contratos existentes de exploración y de producción de petróleo y gas. Y yo creo que hay un gran desafío. Y quiero decirlo, eso va a ser factible, los contratos suscritos, va a ser factible que sean exitosos, única y exclusivamente si hay una gran voluntad política de las distintas entidades del gobierno nacional, del Congreso de la República, para que nos ayude a no generar mayores incertidumbres, sino a ver cómo logramos que terminen siendo fructíferos. Pero también algo muy importante, ver cómo logramos, Juan, y tú fuiste ministro de Medio Ambiente, cómo logramos celeridad en los trámites con rigor, sin buscar el rigor. Cómo logramos la aplicación de la ley en territorio. Algo que cada día es más importante, la seguridad, el orden público. Entonces lo que quiero señalar es que yo veo ahí como en este momento, y lo vemos con la empresa, el principal desafío es, bueno, ¿cómo sacamos adelante esos contratos? Porque eso no es tan fácil, eso no es como soplar, inflar botella, entonces creería que ahí en este momento está el principal desafío. Muchas gracias, doctor Lloreda. Doctor Juan Camilo. No, Juan, yo creo que en relación con la transición energética y la minería hay como dos aproximaciones que necesitan además una profundidad en el debate
y en la conversación grande, como decía Bruce. Lo primero son esos minerales y las políticas públicas para poder sacar los minerales que la transición energética necesita. El cobre, los minerales no metálicos, doctor Juan David, para poder hacer que esa transición energética sea coherente con las industrias pequeñas, medianas del país, para que se encadenen, para que se aprovechen de ella, pero por supuesto para tener suficiencia en ese sentido, para no depender de otros, que es parte del debate hoy internacional. Con nuestro cobre, con las enormes posibilidades que en esos minerales existe y tiene Colombia. Solo el 3% del territorio colombiano está titulado. Nosotros no conocemos, como sí lo sabe Australia, como sí lo sabe Canadá, incluso México, Perú o Chile, qué tenemos en el subsuelo, para después tener un debate distinto, a ver si lo sacamos o no. Pero es necesario en esta coyuntura geopolítica del mundo, en esta concepción de la transición energética, por lo menos tener una claridad de la política pública en relación para conocer lo que tenemos en el subsuelo. Y ahí una política transversal de exploración minera, de titulación minera, del entendimiento de la exploración minera como un sector particular económico que produce enormes beneficios de conocimiento geológico, geofísico del territorio, es necesaria. Y eso, pues por supuesto, necesita que los distintos estamentos del Estado se aplique. Esto tiene que ver con licencias coherentes, con una Agencia Nacional de Minería que entienda esta perspectiva y esta realidad para que revise los proyectos que hoy se están licenciando en materia de cobre. Porque aquí hay otra variable, Juan, y es el tiempo. La transición energética y el compromiso, el cumplimiento de los compromisos de cambio climático que tienen cada una de sus compañías, pero también los países, eso es ya. Y la producción de cobre en el país no va a ser ya. Y si la seguimos aplazando porque no hay coherencia en la implementación de las políticas públicas o por una conversación pública desordenada, pues nunca la vamos a tener. De cada 100 proyectos que se exploran, menos de uno termina convirtiéndose en un proyecto viable. Y para que ese uno sea un proyecto viable, pueden pasar en el mundo en promedio 14 años. En Colombia, pues de pronto un poco más, 25 años. Entonces vamos a llegar tarde a esta generación de empleo, de industria, de innovación que va a traer y que está trayendo la transición energética o no. Y tenemos que tomar la decisión ya, porque si no, pues esto no lo vamos a aprovechar. Y esto tiene una segunda aproximación y ya termino, y es el papel y el rol que cumple el carbón colombiano en esa transición energética. Y mi aproximación en eso es más simple y más sencilla. Colombia utiliza muy poco de ese carbón en la generación eléctrica, como lo dijo Kiko, Colombia no emite significativamente en esta conversación ambiental. Entonces esa conversación ambiental en la cual el gobierno ha sido muy fuerte, muy enfático, en la cual los jóvenes son muy enfáticos y las organizaciones sociales y ambientales son aún más enfáticos y agresivos, creo que debe tener otra condición, otra conversación y otra dimensión, que es la dimensión social. La transición energética en relación con el carbón tiene una profunda dimensión social. Y esa profunda dimensión social son becas de estudiantes, comunidades enteras que se benefician de una industria, familias que por generaciones han trabajado en la industria del carbón del norte y del centro del país. Y esa dimensión social, incluso hay veces, yo algunas mañanas me despierto pensando qué es más importante en relación a la ambiental y el impacto que tiene el desarrollo industrial colombiano en el mundo y en ese calentamiento global. Porque ahí yo sí me siento más identificado en relación con esas miles de familias a las cuales de manera ordenada tenemos que darle una transición. Entonces esto no es una conversación de que la industria del carbón no esté de acuerdo con una transición, lo estamos. Ahora bien, hagámoslo ordenado, pero sobre todo hagámoslo entendiendo la profunda dimensión social para miles de familias colombianas que dependen de eso. Entonces yo me levanto pensando a veces que lo mejor que podemos hacer como Colombia es
extraer el carbón colombiano, venderlo a los mercados que lo compren, que tendrán sus políticas de transición energética propias. Y con esos recursos que este año la industria minera va a aportar entre rentas y regalías algo cercano a los 15.1 billones de pesos, casi la reforma tributaria, pues con esos recursos pensemos de manera ordenada qué vamos a hacer conjuntamente con esas familias, qué vamos a hacer con esos empleos y qué vamos a hacer, pues por supuesto, hacia adelante en vocaciones productivas, laborales y sociales en esos territorios mineros de carbón. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Y para que cerremos nuestro panel, doctor Blues, las reflexiones de cierre. Sí. Juan, cuando uno oye las discusiones que se dan alrededor del tema de transición energética o a través de o alrededor de los temas ambientales o alrededor de los temas sociales o alrededor de los temas de empleo o alrededor de los temas de autonomía energética o alrededor de los temas macroeconómicos o alrededor de los temas cambiarios o alrededor de cualquiera de los temas que efectivamente tocan decisiones de esta naturaleza, se da cuenta que la discusión no está siendo estratégicamente llevada. Yo hoy en día siento que Colombia está tocando una gran cantidad de temas en forma independiente sin tener en cuenta, por un lado, la interrelación entre ellos, pero por otro lado sin tener en cuenta también las consecuencias sobre otros sectores. Voy a dar un ejemplo. Uno puede decir, no vamos a tener más exploración de gas natural, por ejemplo, porque resulta que nosotros creemos que el mundo debe migrar hacia energías renovables no convencionales. Esa puede ser una afirmación y puede ser, digamos, la razón por la cual, digamos, hizo esa afirmación. Pues bueno, esa decisión va muchísimo más allá que solamente eso, lo sabemos ya. Tiene consecuencias en términos de riesgo país, tiene consecuencias en términos de tasa de cambio, tiene consecuencias en términos de autonomía energética, eventualmente nos conduciría a comprar un producto en los mercados internacionales que nosotros tenemos en forma abundante. En realidad, si Colombia va a hacer este ejercicio, mi gran sugerencia, no solo para el gobierno nacional, para el Congreso también, pero también para el país, es que hagamos un plan estratégico serio, muy serio, que nos diga, además, año a año, de aquí a los próximos 30 años, qué vamos a hacer con la producción, la exploración, qué vamos a hacer con las regiones, qué vamos a hacer con las regalías, qué va a pasar con lo macro, que Hacienda diga qué prevé en términos de la balanza cambiaria, que diga Hacienda qué prevé en términos de la balanza de pagos, que sepamos qué escenarios o frente a cuáles escenarios estamos, por ejemplo, en términos internacionales. ¿Qué pasa si, como dice Kiko, el petróleo está a $100 o de repente no está a $100 sino baja a 50? ¿Qué pasará con nuestras reservas? Ojalá ese estudio que nos muestren en mayo diga cuáles son las reservas a 2022, pero ojalá tenga una sensibilidad de qué pasa, digamos, a los distintos precios en el futuro en términos de cuáles son realmente viables desde el punto de vista comercial. Es una decisión tan grande que no existe ninguna razón realmente para que nosotros no tengamos un plan muy detallado, muy consciente, que tenga en cuenta los tiempos, como dijo Juan Camilo, que sepamos de aquí a 4 años qué va a suceder, de aquí a 5 años. A mí, por ejemplo, me parece, por decirlo menos, absurdo que nosotros nos vayamos a imaginar un mundo en el cual importemos gas natural en este momento de Venezuela. Es impensable. Yo digo, detrás de esto hay una mala concepción y hay una mala decisión. A mí me parece impensable, por ejemplo, que vayamos a abandonar las regalías y vayamos a abandonar el efecto de las regalías sobre las regiones y no estemos pensando en las regiones. A mí me parece absolutamente impensable y además lamentable también que nosotros estemos haciendo cosas que finalmente el mundo no esté haciendo y que nosotros sencillamente no tengamos en cuenta lo que sucede. Mi gran conclusión alrededor de esto, Juan, y yo diría que es mi gran conclusión alrededor de este evento y de toda la conversación, es que a Colombia le falta realmente el gran plan estratégico de cómo se va a comportar en materia energética y en materia minera para los próximos años. Entendiendo
que sí, lo que ya sabemos, el 60 y tantos % de las exportaciones son productos mineroenergéticos, el 21% o el 31% de las inversiones provienen de este sector. Se producen 15 billones de pesos en términos de regalías, es el 6% del Producto Interno Bruto. Cuando uno tiene un sector de semejante tamaño y de semejante peso específico, con tantas externalidades positivas, digamos, hacia adentro y hacia afuera, en términos de lo que sucede en la economía, uno no tiene ninguna posibilidad distinta que la de hacer un inmenso estudio, una inmensa planificación y que como sociedad tomemos las decisiones. Entonces yo le diría que, Juan, que esa es en realidad mi gran conclusión, porque yo le pudiera hablar mucho tiempo, mucho rato a ustedes sobre el tema de cuáles son las consecuencias económicas o macroeconómicas de hacer una cosa o de hacer la otra. Y le puedo demostrar cómo la tasa de cambio hoy en día, en buena parte, está donde está porque no tenemos certeza alrededor de lo que le pase a este sector. Yo le pudiera decir muchas cosas a usted sobre eso. Y aún así, si me concentrara solo en lo macroeconómico, estaría hablando de las consecuencias o de un mundo muy parcial en donde se me está olvidando lo social, donde se me está olvidando lo ambiental, donde se me está olvidando lo regional. En realidad yo creo que estamos frente a una conversación tan robusta como para que efectivamente se pueda argumentar que es que para poder tomar la decisión necesitamos un gran plan estratégico realmente alrededor de ello. Sin duda, y creo que ahí hay una gran conclusión. Y ya para cerrar, cuando yo los veo a todos, cuando veo el evento, cuando veo lo que ocurre aquí, creo que el gran valor de Colombia genera su capacidad de calificar el debate, su capacidad de avanzar en tiempos de cambio, en que los argumentos de bienestar general sean fundados en razones técnicas los que finalmente vayan a alimentar la toma de decisiones. Y por eso es tan importante escuchar estas voces, y por eso es tan importante que más allá de la algarabía política y del bullicio de circunstancia, el estudio y el conocimiento profundo que cada uno tiene de sus sectores produzca la documentación necesaria para que la política pública se formule pensando en el bien común. Mi reconocimiento a los panelistas, a la Andy, y mi gratitud por haberme permitido estar aquí. Muchas gracias, gracias a los panelistas y a ustedes, gracias por habernos atendido.